Quería haceros varias preguntas y luego abordar lo que es el texto. Pero quería preguntaros, ¿quién de aquí está pasando por sufrimiento? Por un tiempo que quizá no le gustaría estar pasando. Quizá tenéis problemas económicos, quizá, ojalá ninguno esté pasando por eso, ¿no? Pero quizá tenéis problemas con vuestros hijos que están pasando por una etapa rebelde, o quizá es al revés y tenéis problemas con vuestros padres que no se entienden. ¿Os hace sufrir el pensar el qué será de vuestros hijos en un futuro? Papás que acabáis de tener un bebé. O en esa etapa que están rebeldes y pensáis, ¿qué será de mi hijo? ¿No quiere estudiar? ¿No quiere hacer nada? ¿Qué pasa con ellos, no? O quizá habéis sufrido la muerte de un ser querido. ¿Por qué situación estás pasando en la que necesitas ayuda? ¿En la que te sientes que no puedes más? ¿Que te ahogas? ¿Que necesitas una salida? ¿Qué situación estás pasando? Quizá no la estés pasando ahora, y gloria a Dios por ello, pero estoy segura que cada uno de vosotros la ha pasado en un pasado y quizá pueda venir en un futuro. Yo la he pasado en varias circunstancias. Hace unas semanas, no sé si leísteis, que pusieron mi testimonio en el boletín que tenéis, y ahí contaba un poco de mi historia, ¿no? Pero cada uno de nosotros pasa por situaciones que no nos gusta o que no nos gustaría estar pasando. E incluso decimos, Señor, si tú realmente existes o si tú realmente eres bueno, ¿por qué permites que yo esté pasando esto? ¿Eres tú real acaso? ¿Eres tú un Dios que existe? ¿Por qué permites que pase por esta situación? ¿Os habéis sentido así alguna vez? ¿Os habéis hecho estas preguntas alguna vez? Levantar la mano si alguna vez os las habéis hecho. Vale, no estoy sola. Casi todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿Qué pensamos de Dios en ese momento? ¿Le juzgamos? Nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿por qué? También está el otro lado, que no es que estéis pasando por sufrimiento, pero quizá habéis pecado. ¿Cuántos de aquí hemos pecado alguna vez? Todos. Y quien no, ya está pecando porque está mintiendo. Todos hemos pecado en alguna vez. Pero ¿qué de esos pecados que nos hacen sentirnos avergonzados ante la presencia de Dios? ¿Qué de esos pecados que nos dicen, Señor, es que yo no soy digna de venir ante tu presencia, me da vergüenza venir ante ti porque yo sé que tú eres un Dios tan grande, un Dios tan santo y yo soy tan pecadora, qué vergüenza me da venir ante ti? Y siento que no me puedo acercar ante Él, que hay como un muro gigantesco entre su presencia y la mía, siento que las oraciones no llegan ante su presencia. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Un montón, porque el pecado nos separa de Dios. Cuando le fallamos a Dios nos sentimos indignos, sentimos que no somos merecedores de esa gracia y de ese amor. Sentimos vergüenza, incluso a veces dejamos de ir a la iglesia porque decimos, es que no estoy siendo sincero y no estoy actuando como debería actuar. Y quiero deciros que hoy no estoy aquí para deciros ni lo que tenéis que hacer ni lo que tenéis que dejar de hacer. No os voy a decir que no os hagáis esas preguntas cuando pasáis por tiempo de dificultad. No os voy a decir realmente lo que tenéis que hacer. Simplemente quiero que giremos nuestra mirada y miremos al Salvador, que vayamos ante el trono de la gracia. Porque como dice Hechos 4:12, si lo queréis buscar, Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si en alguno podemos encontrar esperanza, es en Él. Si en alguno podemos encontrar perdón y gracia, es en Él.
porque en ningún otro hay salvación, si no es en Jesús. Jesús es nuestro Salvador, y no solo Salvador en el sentido espiritual de que Él ha muerto por nosotros, sino Salvador en todos los aspectos de la palabra. Hebreos 4, 15 y 16, si lo queréis buscar, es uno de mis textos favoritos, es Hebreos 4, 15 y 16, es un texto que el Señor me dio en un momento de dificultad en mi vida. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito, ¿no? Acerquémonos, pues, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿En qué situación te encuentras? ¿Te sientes desesperado? ¿Te da vergüenza acercarte a Dios? Acerquémonos a ese trono. Sea cual sea la situación que estemos pasando, encontramos en Jesús un Dios que nos entiende, un Dios que es cercano, que es amoroso con nosotros y que está esperando que nos acerquemos ante ese trono de gracia. Y así es como habréis visto en los papelitos, como he titulado la predicación de hoy. Acerquémonos ante el trono de la gracia. Así que quiero que me acompañéis a Apocalipsis 5 para que podamos ver qué encontramos ante ese trono de la gracia. Apocalipsis 5. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Os vamos a leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Voy a poneros un poco en el contexto de Apocalipsis. Juan es quien escribió Apocalipsis. Él es el que está un poco desesperado, llorando porque no encuentra a nadie que pueda abrir ese libro. Pero Apocalipsis fue dado en un tiempo de persecución y opresión.
La Iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo oprimida. Y Apocalipsis fue un libro para dar aliento a todos aquellos que estaban sufriendo por causa de su fe. Fue dirigido a las 7 iglesias de Asia, las cuales habían experimentado un crecimiento espiritual, pero más tarde una decadencia. Y en las cartas se refleja la persecución que tenían o lo pronto que ésta iba a llegar. Y si bien nosotros no estamos pasando por tiempos de persecución, tal y como lo podemos ver en otros países del mundo, también podemos tomar este libro como un libro de esperanza, porque en él se encuentra nuestra esperanza de que un día estaremos ante el trono de la gracia. Entonces, he dividido, como una buena estudiante de IPSTE que soy, como una buena seminarista, he dividido la predicación en 3 partes. La primera parte es el león de la tribu de Judá. La segunda parte es el león humillado y la tercera, el cordero exaltado. El león de la tribu de Judá. Del versículo 1 al 4 vemos una búsqueda de aquel que es el único digno de abrir el libro sellado. El ángel está proclamando a gran voz si hay alguien digno de poder abrirlo. Y Juan llora desconsoladamente porque no hay nadie arriba en el cielo o abajo en la tierra que sea digno de poder abrirlo. Se siente un poco en este texto, no sé si vosotros lo habéis sentido, pero yo mientras lo leía y lo estudiaba sentía un poco esa desesperación de Juan, ¿no? De estar buscando y no poder encontrar a nadie que fuera digno de poder abrir ese libro y decir, es que ¿quién lo va a poder abrir? ¿Sabéis cuando se siente esa desesperación de que no encontráis la respuesta? No hay nadie digno de poder abrir el libro sellado. Asimismo, ¿quién hay digno y tan poderoso para poder librarnos en nuestra desesperación? ¿Quién es capaz de librarnos de la angustia que pasamos en medio de situaciones difíciles, en medio de esta vida cruel? En el versículo 5 vemos un giro. Los primeros 4 versículos se ve la desesperación de Juan, pero en el versículo 5 vemos un giro. Uno de los 24 ancianos que está al lado del trono se acerca a Juan y le dice, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? El león de la tribu de Judá es digno de poder abrir ese libro. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Dice también que es de la raíz de David. No es otro sino Cristo. Cristo es ese león de la tribu de Judá. Jesús es el león que aparece en la literatura hebrea como figura del Mesías, como el vencedor del mal. Él es el esperado del linaje de David. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan acerca de ese Jesús que había de venir. En Jesús se cumplen todas las profecías y toda la palabra se cumple en Él. Él es el que vino para liberar al pueblo de la esclavitud, para liberarnos a nosotros de esa esclavitud. Él y solo Él es el único que puede liberarnos de nuestras angustias y traernos salvación con todo el sentido de la palabra. Solo Él puede liberarnos del pecado. ¿Has pecado? Acércate a Él. ¿Te sientes desesperado? Acércate a Él. Porque solo en Él podemos encontrar salvación. Él es el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido y está reinando a la diestra del Padre. El segundo punto es el león humillado. Juan alzó sus ojos y vio un cordero como inmolado. Versículo del 6 al 10. Vemos que el cordero inmolado es el único que puede tomar el libro del que está sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él y cantaban un nuevo cántico. Pero, ¿no era un león?
¿Por qué Juan levanta la vista y ve un cordero? Era un león. Hay mucha diferencia entre un león rugiente o un corderito, ¿no? Lo cierto es que el león de la tribu de Judá tuvo que humillarse y convertirse en un cordero por amor a su creación. El cordero inmolado es Cristo crucificado por su pueblo. Vamos a leer del versículo del 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Inmolado y con tu sangre nos has redimido. Inmolado y redimido, sinceramente son palabras que yo no uso en mi vocabulario todos los días. ¿Vosotros la usáis todos los días? Y si lo leo así tal cual, me resulta hasta un poco indiferente, ¿no? Porque al final es lenguaje bíblico, pero no es un lenguaje que yo use todos los días. ¿Qué significa inmolado y redimido? Cristo fue inmolado, es decir, fue crucificado por nosotros. Y por nosotros es que derramó cada una de las gotas de sangre en esa cruz. Cada sufrimiento, cada latigazo, la separación con el Padre y la muerte que sufrió en nuestro lugar. Eso es ser inmolado. Y gracias a esta obra en la cruz nos ha redimido. ¿Qué significa redimirnos? Nos ha liberado del pecado. Nos ha liberado del pecado pagando un precio tremendo. Redimir es más que una simple liberación. No es simplemente ir, sacar a alguien de la prisión y liberarlo. No, es más. Es liberación mediante el pago de un rescate. ¿Y cómo pagó Jesús ese pago? ¿Cómo lo pagó? La cruz de Cristo es el precio pagado para liberar a los esclavos y poner en libertad a los cautivos. Jesús inmolado, y por medio de esa crucifixión, por medio de ese derramamiento de sangre, por medio de ese sufrimiento que es el que nosotros teníamos que pagar, Él nos liberó. ¿Por qué? Porque pagó el precio ocupando nuestro lugar en esa cruz. Y qué tremendo precio, ¿no os parece? Que nosotros, que somos los que hemos pecado, que somos los que estamos separados de Dios, y Dios, Jesús, siendo Dios, tomará nuestro lugar y pagará el precio que nosotros teníamos que pagar. Él nos ha redimido. Él ha pagado el precio por nuestra liberación. Por lo que la salvación no es por obras. Nada de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer nos hará libres para poder acercarnos a Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos hará libres de la esclavitud. Tú quieres hacer buenas obras, tú quieres venir a la iglesia a servir, hazlo. Pero eso no te va a liberar y eso no te va a dar una restauración de la relación con Dios, porque solo Cristo es el que pagó el precio y solo Él es el que puede ocupar nuestro lugar en esa cruz, porque Él es perfecto y sin mancha. Porque las obras son consecuencia del amor que hemos recibido de Dios y no un pago a Él. El único que nos puede liberar de la condenación es Cristo, el cual ha pagado un rescate con su sangre para nuestra liberación de la esclavitud. No éramos esclavos de Dios, no somos títeres en sus manos. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? Yo lo he escuchado un montón de veces. No somos esclavos de Dios, sino del pecado.
y nuestras obras no tienen la capacidad ni el poder suficiente para poder liberarnos de tal carga. Nada de lo que hagamos. Solo la sangre de Cristo, solo su sacrificio por nosotros es lo que realmente nos puede liberar y romper esas cadenas de esclavitud. Hemos sido rescatados no por nosotros mismos, sino, como la palabra dice, rescatados, lo que implica una acción de una tercera persona, que es quien realiza la acción de pagar ese rescate. ¿Y quién es esa tercera persona? Es Jesús, que pagó la liberación por nuestro rescate con su propia vida. No es por nuestras obras que podemos ser salvos, sino por una sola obra, una única, una vez y para siempre. Y aún sabiendo esto, yo me pregunto, ¿cómo nos cuesta tanto rendirnos ante sus pies? ¿Cómo seguimos luchando para hacer obras para poder agradarle, si sabemos que nada de lo que hagamos va a hacer que su opinión cambie acerca de nosotros? ¿Cómo nos cuesta tanto rendirnos ante Él? A veces somos muy tercos, y yo me incluyo, no os estoy hablando a vosotros. Esto me lo estoy diciendo a mí. A veces soy muy terca y me cuesta mucho derramar el corazón delante de Dios. ¿No os pasa a vosotros? Nos cuesta ir ante Él y derramar todos nuestros corazones delante de Él. Pero solo Él es el que puede traer libertad a nuestras vidas. Y no solo libertad, sino salvación. Salvación de nuestras almas que están desesperadas y que anhelan de un Salvador. Nuestras almas desean estar reconciliadas con Dios. Salvación, sea cual sea la situación por la que estés pasando. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede salvarme. Él es el único que puede salvarte a ti. Como dice Hebreos 4:16 que hemos leído antes, acerquémonos ante el trono de la gracia. Solo ahí encontraremos la gracia y la misericordia que necesitamos para el oportuno socorro. Solo ante ese trono de la gracia. El león humillado, el cual era un cordero inmolado, ahora es exaltado. Y este es el tercer punto. El Cordero exaltado. Del versículo 11 al 14, vemos la adoración del que está sentado en el trono, aquel que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Pero pone también, y aquí, y al Cordero inmolado, es decir, y a Cristo. ¿Quién está en el trono? Dios. ¿Y quién es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder? Dios. Y luego dice, y al Cordero. ¿Y qué otro, sino Dios mismo, es el que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza? Vamos a leerlo si queréis, el versículo 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los ángeles le alaban, versículo 12, por lo que el Cordero no es un ángel más. Todo lo creado le alaba, por lo que no es creación. Versículo 13. Los ancianos se pusieron de rodillas y le alabaron. Versículo 14. No es un anciano más. Cristo
es el Cordero, el león de la tribu de Judá, y no es otro sino Dios mismo, hecho hombre para restaurar nuestra relación con Él. Por lo que junto con Dios Padre, Él es digno de recibir toda la gloria. Y esto muestra su divinidad. Esto muestra que Jesús es Dios. Por lo que podemos acercarnos a Él sin temor, sabiendo que realmente es Dios hecho hombre. El primer mandamiento, ¿sabéis los 10 mandamientos? ¿Os sabéis el primero? Lo encontráis en Éxodo 20, versículo 3 al 5. Dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cómo Dios, el que está sentado en el trono, iba a permitir que delante de Él adoraran al Cordero si no es que es Dios mismo? Cuando Él escribió los 10 mandamientos, ¿cómo Él iba a permitir que adoraran al león de la tribu de Judá, al Cordero inmolado? ¿Por qué? Porque es Dios mismo, y Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Jesús es Dios hecho hombre. Filipenses 2, versículos 6 al 11, si lo queréis buscar. Filipenses 2, versículos 6 al 11, dice así: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Dios, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Quién hay como Jesús? ¿Quién hay como Él? Se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios, decidió hacerse como tú y como yo. Estaba en el cielo recibiendo toda la gloria. Todos esos ángeles le estaban alabando. Toda la creación le estaba alabando. ¿Y qué necesidad tenía Él de hacerse como nosotros? Su amor, que sobrepasa nuestro entendimiento, que nos cuesta tanto de entender por qué nos ama tanto siendo como somos, y ocupar nuestro lugar. Dios, ¿quién hay como Él? No tenemos un Dios indiferente frente a nuestro sufrimiento, porque Él pasó por sufrimiento. No tenemos un Dios indiferente frente a las tentaciones, porque Él pasó tentaciones, las mismas que pasamos tú y yo cada día. Pero no pecó, y por eso pudo ocupar nuestro lugar en la cruz. Y es solo Cristo que merece toda la adoración, porque es Dios. Él es el Creador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él es digno de abrir el libro de la vida. Solo Él es perfecto, puro y sin mancha. Él ocupó nuestro lugar, aun cuando no lo merecíamos. ¿No merece, pues, toda nuestra adoración? ¿No merece, pues, que entreguemos nuestros corazones a Él y que nos rindemos ante Él? Démosle no solo nuestro corazón, sino nuestras mentes, todas nuestras vidas. Entreguémosle nuestras cargas, nuestros sufrimientos, sabiendo que solo en Él podemos encontrar salvación, la salvación que nuestras almas anhelan. Como conclusión, quiero volver a la misma pregunta del principio. ¿Estás pasando por sufrimiento?
¿Cuál es la situación por la que estás pasando? ¿Te sientes angustiado, sin salida? ¿O quizá te sientes avergonzado y no te sientes suficiente bueno para ser seguidor de Cristo? Da igual cómo te sientas, porque Cristo te ama más allá de cómo tú te sientas. Voltéate y mira a Cristo, porque solo en Él, siendo Dios, pero habiendo pasado por rechazo, habiendo sido golpeado y crucificado, es en quien podemos encontrar la salvación. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente, es más que suficiente para nuestras vidas. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero inmolado. Él es el Rey exaltado a la diestra del Padre, el cual ahora mismo, porque resucitó, está vivo y está reinando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Somos salvos una vez y para siempre. Da igual lo que hagas. Dios te ama. Dios te ama. Y no hay nada que pueda separarnos de ese amor. Como dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso, queridos, nos incluye a nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voltéate y mira a ese trono de gracia, porque solo ahí es que podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Me gustaría que acabáramos con un tiempo de meditación. Vamos a poner una canción y os invito a que, si queréis, con libertad, que nos arrodillemos juntos frente a ese trono de gracia, porque ¿quién merece la adoración si no es Cristo?